Efesios capítulo 6 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Si están ahí, me acompañan por favor todos juntos a leer este versículo 12. Porque no tenemos lucha. Si están ahí, hermanos, una vez más juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y el contexto de este versículo es que Pablo está hablando acerca de la armadura de Dios. Dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, hermanos? Contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre celestial, imploramos, clamamos, Señor, que tu gracia sea derramada sobre nosotros, tu espíritu pueda fluir en nuestros corazones y hablarnos de una manera especial, Señor, como usted solo sabe hacer. Padre, te pedimos que tu palabra pueda ser de edificación, de bendición y de ánimo a nuestras vidas. Te pedimos que usted nos proteja, que usted nos cuide, Señor, y nos permita poner toda atención, Señor, a tu palabra en esta tarde. No permitas que yo diga algo que tú no quieres que diga, Señor, y permíteme fluir en la predicación en esta tarde. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Para llegar al resultado, hermanos, de este bosquejo, de esta predicación, necesito ir rápidamente primero a un poco de la historia mundial. Y hablamos de algunas de las diferentes guerras que ha habido en el mundo. En el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial a consecuencias del asesinato de un príncipe del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen, y el 28 de julio de 1914 se declaró la guerra a Serbia. Al comienzo del conflicto de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas se equilibraban en número de soldados, pero eran diferentes en los equipos y los recursos que utilizaron. Por ejemplo, los tanques de guerra, los acorazados, los submarinos, las armas de grueso calibre y la aviación, entre otras innovaciones tecnológicas de la época. Construyeron también artefactos bélicos de gran poder de destrucción. Después de que franceses y alemanes tomaron posiciones cavando trincheras a lo largo de todo el frente occidental, las batallas se desarrollaron principalmente en trincheras. Los soldados se quedaban a menudo cientos de días atrincherados, luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorio, y era así como iba avanzando el imperio, o iba avanzando el ejército, conquistando pequeños fragmentos de terreno, pequeños pueblitos en ocasiones. Este momento se le llamó también, o es considerado como, la guerra de las trincheras. En 1917 Estados Unidos se había mantenido desde 1914 hasta 1917, Estados Unidos se mantuvo al margen de la guerra, aunque ayudaba con capital y vendía armas a los países aliados, principalmente Inglaterra. Estados Unidos entró a la guerra declarando la guerra a Alemania por temor de su poderío imperialista e industrial. Ese mismo año Rusia salió del conflicto debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó el zar e implementó el régimen socialista.
Podemos decir que la Primera Guerra Mundial se desarrolló en 3 fases. La primera fase fue el inicio de la guerra en 1914. También en la primera fase hubo varias declaraciones de guerra al mes de agosto de 1914. Y a comienzos del mes Alemania también declara la guerra a Rusia y luego a Francia. El 4 de agosto el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Un día después el reino austrohúngaro declara la guerra a Rusia. También en la primera fase hubo movimientos y despliegue de tropas de las tríplices entente, el Reino Unido, Francia y Rusia, y alianza del Imperio austrohúngaro, Italia y Alemania en diversos puntos del territorio europeo. Se desarrollaron batallas con equilibrio entre los 2 bloques militares. Los países implicados en el conflicto pasan a producir armas bélicas a gran escala. Entre los principales armamentos podemos citar tanques, cañones, ametralladoras, coches blindados y lanzagranadas. También las mujeres fueron muy utilizadas como mano de obra en las industrias de armamento. Esta fue la primera fase de la Primera Guerra Mundial. La segunda fase de la Primera Guerra Mundial se desarrolla de 1915 a 1916. Y esta fase es conocida como la Guerra de las Trincheras. En la disputa del territorio hubo muchas muertes y muchos soldados y militares heridos. Y estas batallas ocurrían principalmente en áreas rurales y poco habitadas. Las conquistas territoriales eran muy lentas y también se caracterizaban por el equilibrio entre los bloques militares. Después de salir de la Triple Alianza, Italia entra en mayo de 1915 en el bloque militar de la Triple Entente, fortaleciéndolo militarmente. Esta es la segunda fase, y la tercera fase se desarrolla de 1917 a 1918. Rusia sale de la guerra tras el evento de la Revolución Rusa. Y al mismo tiempo, en 1917, entra Estados Unidos a la guerra, fortaleciendo el bloque militar también de la Triple Entente. La entrada de los Estados Unidos es señalada por muchos historiadores como el factor decisivo para la victoria americana. En 1918, debilitados los países de la Triple Alianza, son derrotados. El Tratado de Paz se firma en París el 11 de noviembre de 1918. Esta guerra duró de 1914 a 1918. Y quiero citar un poco de las consecuencias que hubo en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas, entre civiles y soldados. El número de heridos entre civiles y militares quedó en unos 30 millones de personas. El desarrollo de varios armamentos de guerra, como lo son tanques y aviones, también fue consecuencia la desintegración del Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. También como consecuencia fue el fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. Como consecuencia también se creó la Liga de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial. Se firma también el Tratado de Versalles, que impuso una serie de sanciones a la derrotada Alemania. Y una de las consecuencias también generó crisis económica en Europa, en función de la devastación causada por la Gran Guerra y también de los elevadísimos gastos militares que sufrieron los gobiernos. Se fortaleció y se desarrolló la industrialización militar. También surgió el sentido de revanchismo en Alemania en función de las duras penas impuestas por el Tratado de Versalles. Esto es la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial duró de 1939 a 1945 y fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. Y era enfrentamiento principalmente a las potencias del eje,
que era Alemania, Italia y Japón, contra los aliados Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941. Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor y a la Unión Soviética, después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. Eran las potencias del eje Italia, Alemania y Japón contra Francia y Reino Unido, a los que después también se sumó Estados Unidos a guerrear, ¿sí? contra las potencias del eje. La guerra tuvo una causa similar a la de la Primera Guerra Mundial. Era el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El 7 de septiembre de 1941, Japón atacó una base militar en Hawái, o el famoso Pearl Harbor. Fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia y Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. Al siguiente día, Estados Unidos declaró la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941, solo un día después del ataque a Pearl Harbor. Después vino la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Fueron ataques nucleares, bombas nucleares, ordenados por el presidente de los Estados Unidos contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que contribuyó junto con la guerra soviético-japonesa a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades. El arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105,000 y 120,000 personas murieron y 130,000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Las armas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los autos blindados, rifles de asalto, bazucas, lanzagranadas, aviones caza, bombas, entre otros. Y las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés y la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía. También murieron alrededor de 60 millones de personas, y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese mismo año para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos. La palabra de Dios, hermanos, en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El versículo 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiero decirles, hermanos, o recordarles que de alguna manera estamos en una guerra espiritual. Nuestros enemigos son Satanás, es la desesperanza, es la desolación, es la corriente del mundo, es las drogas, el alcohol, son los caminos de perdición, son los malos pensamientos, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. Nuestros enemigos son los pleitos, los celos, los enojos, las iras, las contiendas, las disensiones, los homicidios, las borracheras, las envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una
guerra, hermanos, en una guerra espiritual. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no luchamos contra otro país, no luchamos contra otra persona, no tenemos lucha, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es, hermanos, la iglesia nuestro cuartel, aunque ahorita vamos a ir más adelante. Pero la verdad es que vivimos en una lucha. ¡Ay, hermano, qué bélico se oye esto! No se debería predicar en la iglesia acerca de esto. Claro que sí, hermanos, porque la palabra de Dios dice que estamos en una lucha constante, que estamos en una guerra espiritual. Ahorita mismo, en este mismo instante, muchos niños y muchas personas están adorando a Satanás y nosotros no hacemos nada por la guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro uniforme. En las guerras o en los conflictos bélicos iban uniformados de tal manera que trajeran en sí mismos todo lo necesario para la guerra: municiones, agua, tal vez medicina, tal vez alguna venda o algo para hacer un torniquete, no sé, diferentes cosas que traían, y era parte de su uniforme. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de nuestro uniforme. El versículo 14, mire lo que dice ahí: estad pues firmes, vestidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es nuestro uniforme. Esto es nuestro uniforme. Esto es lo que debemos portar todos los días, hermanos, porque estamos viviendo en una guerra, estamos viviendo en un conflicto, y la palabra de Dios dice que debemos portar la armadura de Dios. Porque si vamos a la guerra y no traemos lo que necesitamos para la guerra, probablemente vayamos a caer en el campo de batalla. Probablemente vamos a causar una baja en el combate. Y lo que menos necesitamos hoy en día son bajas. No necesitamos bajas. No necesitamos cristianos derrotados. No necesitamos cristianos que se tiren a chillar ahí en la trinchera. Necesitamos cristianos que peleen, que porten su uniforme con orgullo, que porten su uniforme con verdad y con gozo, peleando por la causa de nuestro Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Qué tremendo es esto, hermanos, nuestro uniforme. Es nuestro uniforme que debemos portar. Mire lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestras armas. En 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 14. 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 14. Mire lo que dice ahí, nuestras armas. 10:4, perdón, es 10:4, no 10:14, es 10:4. Póngame por favor el 10:3, hermano. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, dice, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son carnales, hermanos. No traemos una 9 milímetros, no cargamos un cuerno de chivo, un R15. No, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Y esas armas espirituales son tan potentes que pueden destruir fortalezas. Y pueden derribar los argumentos de gente altiva. Pueden derribar la altivez de la gente que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas son espirituales. ¿Sabe cuál usted sabe cuáles son nuestras armas? ¿Sabe usted cuáles son nuestras armas? ¿Conoce sus armas, hermano? ¿Conoce sus armas? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra trinchera, acerca de nuestro cuartel. Mire lo que dice ahí en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Esa es nuestra trinchera, este es nuestro cuartel, esto es nuestro lugar de reunión. Mire lo que dice ahí, 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestro uniforme, la armadura de Dios, nuestras armas espirituales para la destrucción de fortaleza. Y nuestro cuartel, la iglesia. Es la iglesia nuestro cuartel. Amén. No están muy convencidos. No les parece interesante. A mí personalmente no me gustaba leer historia, pero hay un momento en el cual entiendes que es necesaria la historia y entender la historia, y te vas empapando y te vas llenando más y más historia. Pero la verdad es que nuestro cuartel es la iglesia. Mire lo que dice el versículo 24. ¿Qué hacemos en el cuartel? ¿Qué se hace en el cuartel? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es nuestra planeación. Es donde en la iglesia es donde planeamos el combate. En la iglesia es donde planeamos el despliegue de las tropas. En la iglesia es donde recibimos capacitación espiritual para poder ir a la guerra allá afuera. Es nuestro cuartel, es nuestra trinchera en medio de la guerra espiritual. La iglesia es nuestro cuartel, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Pues el día del fin de la batalla, el día en el cual el Señor Jesús venga por nosotros y nos arrebate y estemos con Él en las nubes para siempre. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es nuestra trinchera, es nuestro cuartel, la iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Miren lo que dice aquí acerca de nuestro capitán. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo, hermanos? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaros a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Nuestro capitán, el Verbo de Dios. Nuestro capitán, el fiel y verdadero. Nuestro capitán en esta guerra, el Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando veamos, nos cuadramos a Él y le adoramos y estamos a la expectativa de Él y estamos admirándolo a Él, el valiente, al que pelea contra estos ejércitos y vence con su palabra. Y los demás fueron muertos, dice el 21, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Él es nuestro capitán. Él es el oficial al mando. Él es el que seguimos. Él es el que planea. Es el que nos da fortaleza. Él es el que suple todo lo que necesitamos para guerrear en esta guerra espiritual. Él es nuestro capitán. Él es nuestro oficial. Él es el valiente. Él es Cristo, el que venció en la cruz del Calvario, el que dio su vida por mí y por usted, hermano. El Rey de Reyes y Señor de señores. Él es nuestro capitán. Ya vimos nuestras armas espirituales. Ya vimos nuestro uniforme. Ya vimos nuestra trinchera. Ya vimos nuestro capitán. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. ¿Sabe qué tenemos también? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nuestro capitán está del lado de nosotros, ¿quién podrá guerrear contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, dice el 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la vida, que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está la victoria del lado de nuestro capitán. Él es quien triunfó en la cruz. Él es el que también nos da la victoria a cada uno de nosotros en esta guerra. Pero ¿saben? Aunque nuestra guerra está ganada, no significa que la guerra ha terminado. La guerra sigue en pie. Y muchas veces el enemigo está ganando mucho terreno. Muchas veces el despliegue de las tropas enemigas está comiéndonos terreno, está ganándonos terreno y nos está arrinconando cada vez más y más y más a los cristianos. Y estamos ahí ahora refundidos allá, todos hechos bola. Y Satanás ganando terreno. Y Satanás con sus maquinaciones ganando ventajas sobre nosotros. Pero es tiempo que nos levantemos, hermanos. Es tiempo que nos levantemos de nuestro sueño. Es tiempo que nos paremos y peleemos. Que tomemos nuestras armas. Que tomemos nuestro uniforme. Y que sigamos a nuestro capitán. Es tiempo, hermanos, que guerremos espiritualmente. Porque Satanás ya está ganando mucha ventaja sobre nosotros. Ya está ganando terreno. Él sabe que ya está derrotado. Por eso con todo el ímpetu, con todas sus fuerzas se está guerreando contra nosotros. Y se está llevando a nuestros jóvenes. Se está llevando a nuestros niños. Se está llevando a nuestros mismos hermanos. Ya Satanás ha causado muchas bajas en el ejército de Dios. Pero ya es tiempo que eso cambie. Ya es tiempo que eso cambie. Ya es tiempo que nos dejemos de niñerías y que nos dejemos de cosas y comencemos a pelear. Y comencemos a portar con honor nuestro uniforme y nuestra arma poderosa que es la palabra de Dios. Ya es tiempo que nuestras rodillas peleen por nosotros. Ya es tiempo que pasemos tiempo con Dios. Ya es tiempo que estemos ahí peleando desde nuestro closet, hincados ahí, orando y orando al Señor. 1, 2 horas, 3 horas, tal vez rogando por la ayuda de Dios. Porque tenemos batallas que librar. Porque tenemos guerras que enfrentar. Yo no sé cuál sea su guerra en esta tarde. Yo no sé qué es lo que usted está enfrentando en esta tarde. Lo que sí sé es que Satanás gana ventaja. Porque no deberíamos ignorar sus maquinaciones, pero nosotros nos hacemos la vista gorda. Sabemos cómo opera. Sabemos las estrategias del enemigo. Sabemos sus despliegues. Y aunque nosotros conocemos las tácticas de Satanás, aún así Satanás ha ganado mucha ventaja y ha ganado mucho terreno. Pero ya es tiempo, hermanos, que dejemos de venir a dormir a la iglesia. Ya es tiempo. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo. Cristo está necesitando obreros. Cristo está necesitando cristianos y cristianas que no solamente estén en la trinchera ahí, sino que salgan al campo de batalla. Yo estoy seguro, hermanos, que si salimos y hacemos la voluntad de Dios, que es pelear la batalla, yo estoy seguro que Él estará con nosotros. Porque nuestro capitán va enfrente. Porque nuestro capitán no es ningún cobarde. Porque nuestro capitán no es un neófito que no sabe de guerra, sino Él es experto en la guerra. Él es el Rey de Reyes. Él es el que venció en la cruz. ¿Por qué entonces vivimos como derrotados? ¿Por qué vivimos entonces como que Cristo no murió por nosotros? ¿Por qué seguimos la corriente de este mundo?
¿Por qué apuntamos con el dedo a otros hermanos y nosotros estamos peor? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Acaso no sabíamos que tenemos una guerra espiritual? ¿Acaso no sabíamos que estamos en medio de una guerra? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Por qué si estamos viendo al enemigo apuntar con sus armas y con toda su fuerza? ¿Por qué no hacemos por vestir nuestro uniforme? ¿Por qué no hacemos por vestir nuestra coraza de justicia y portar nuestro escudo y portar nuestro calzado, etcétera, etcétera? El yelmo de la salvación, la espada. ¿Por qué no hacemos si estamos viendo lo frenético de la batalla? ¿Por qué si estamos viendo que otros compañeros de nosotros están librando batallas? ¿Por qué no tomamos también nosotros acción? Pero ha sido un buen pretexto la pandemia, pastor. Ay, es que por la pandemia no puedo ir. Si usted está enfermo, qué bueno que se quedó en casa. Pero no es un pretexto. No es un pretexto, amén. Hermano Jorge y su familia están aquí. Hermana Sonia y su familia están aquí. No es un pretexto la pandemia. Ya es un pretexto muy choteado. Es un pretexto ya muy desgastado, muy usado. ¿Por qué no vamos a ganar almas? Es que por la pandemia. ¿Por qué se dejaron de hacer tantas actividades que hacíamos como iglesia? La pandemia fue un buen pretexto. La pandemia fue una red que nuestro enemigo puso en el campo de batalla y todos nosotros caímos redonditos. Fue un buen pretexto. La pandemia. Oramos por quien está enfrentando esa horrible enfermedad. Pedimos a Dios que Dios le libre de esa enfermedad y que pronto esté otra vez en las filas para guerrear contra nuestro enemigo. Hoy, Satanás está haciendo de las suyas. Ahorita mismo muchos niños están disfrazados de demonios. Muchos niños están disfrazados de Satanás mismo. Muchos niños están disfrazados de, no sé, el payaso eso, o yo no sé. Muchos niños están en las calles pidiendo dulces y nuestro enemigo disfrutando ese golpe fuerte en la guerra. Ahorita mismo muchos niños están siendo iniciados en las drogas y nuestro enemigo disfrutando ese golpe. Ahorita mismo muchos niños están siendo iniciados en el ocultismo y Satanás disfrutando ese golpe. Muchos niños en este momento están siendo sacrificados a Satanás y nuestro enemigo disfrutando ese golpe.
¿Cuándo fue la última vez que libramos una batalla? ¿O cuál fue la última batalla que libró o que libramos nosotros? Estos días, Satanás tratará de frenar la obra de Dios. Le doy un consejo: no se deje usar por el diablo. No le dé lugar al diablo. Dice la palabra de Dios en Santiago que no debemos dar lugar al diablo. Si su esposo, hermana, la hace enojar antes de venir a la conferencia, piense que es una maquinación de Satanás. Es una estrategia de Satanás para derribar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero siempre pasa. Siempre pasa. No ignoramos eso. Siempre pasa, siempre Satanás trata de poner tropiezo a la bendición de Dios. Y no es que pueda, es que nosotros mismos vamos y caemos al hoyo. Nosotros mismos vamos y queremos ser prisioneros de guerra. Cuando un soldado es prisionero de guerra, obviamente sus compañeros y su país hace por rescatar a ese prisionero de guerra. Pero muchas de las veces la razón por la cual ellos llegaron a ser prisioneros de guerra fue por un descuido propio. Fue porque dejaron de estar alertas. Fue porque tal vez los encontraron durmiendo, o tal vez los encontraron haciendo cualquier otra cosa excepto estar alerta. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos y luchar por el honor de nuestro ejército. Es hora de levantarnos y luchar por el honor de nuestra patria celestial. Es hora de levantarnos y luchar por el honor de nuestro capitán, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres nuestro Rey, nuestro capitán, nuestro guía. Gracias porque tu palabra es tan clara. Ayúdanos, mi Dios, en medio de esta guerra. Ayúdanos, bendice la invitación.
esta noche, hermanos, hagamos un compromiso a luchar la buena batalla. Si es necesario luchar contra nosotros mismos, así sea. Pero que nuestro Dios tenga la victoria, que podamos ver vidas transformadas, que podamos ver la gloria de Dios a través de gente salva, a través de jóvenes entregándose a Cristo, a través de matrimonios tomándose de la mano y dejando atrás todas esas raíces de amargura. Reconociendo que somos soldados, que servimos al ejército de nuestro Dios, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que nos predicaban esta tarde es cierto. Cómo el enemigo está tomando ventaja en nuestros propios hogares, nuestros hijos. Es tiempo de tomar las armas de nuestra milicia. La oración. Y no dejar de orar por nuestros hijos, no desmayar. El enemigo ha levantado fortalezas en sus corazones, pero nuestras armas pueden tumbar esas fortalezas. No dejemos la palabra de Dios a un lado, arrinconada en un rincón, polvorienta, y el siguiente servicio andemos preguntando dónde la dejé. No dejemos a un lado el ayuno que sirve para fortalecer nuestra vida espiritual. No dejemos a un lado el amor, la compasión. Y llenos del Espíritu de Dios, sirvamos a Dios con alegría, con temor y reverencia. Como dice Hebreos, que recibiendo un reino inconmovible, sirvamos a Dios. La victoria es nuestra, porque nuestro Dios ya ganó la victoria. Él ya es el campeón. Él ya es el ganador. Venció las huestes de maldad en la cruz del Calvario. Y Él está con nosotros. Falta que nosotros queramos estar con Él. Padre Celestial, te damos gracias esta noche. Oh Señor, gracias por recordarnos, Señor, que estamos en esta lucha. Señor, gracias. Ayúdanos a no desmayar, Señor, orando por nuestros hijos, orando por nuestros jóvenes, orando por nuestros matrimonios, orando por la iglesia, orando por nuestra ciudad. Mi Dios, tuya es la honra y la gloria. Somos soldados. Ya no somos bebés espirituales que tienen que ser cargados para ir de un lugar a otro. Ahora nosotros somos los que van por los demás. Señor, nos encomendamos en tus manos. Gracias por tu palabra esta noche. Bendito sea tu nombre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando en las redes sociales. Gracias a usted que no se dejó vencer. Vino. Vamos a terminar el servicio, hermanos, pero no vamos a terminar el servicio. Vamos nada más a orar y vamos a estar orando unos momentos por la conferencia y vamos a orar por este día. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que guarde nuestra ciudad. Que tenga misericordia de nuestra ciudad. Estos niños que no saben, esos padres que ellos no saben lo que están haciendo,
Están adorando a Lucifer. Triste que hasta las mismas iglesias están haciendo fiestas de Halloween. Porque el enemigo está tomando ventaja. Pero vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.